חיכי אם לא אזכרכי אם לא Comenzando aquí el primer día del tour en Engedi, aquí iniciando el box lunch, un desayuno. ¿Cómo están? Buenos días, provecho, provecho, provecho. Unas imágenes ahí para la posteridad. Y bueno, estamos aquí en el parque, en la reserva de Engedi, el lugar donde el rey David se escondía, el rey Saúl. Estamos aquí en este desayunito. Hay unas imágenes del recuerdo. Provecho, 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 provecho. Aquí este grupito que se congregó de diferentes naciones para estar en el tour Descubre la Biblia del 2022. Provecho, provecho, provecho. Esta otra mesa del grupo. Provecho, provecho, provecho. Pati, tienen que salir en la historia de este tour del 2022. Después de todo. Después de tanto. No quiero separar. Síganme. Bueno, pues ahora sí, estamos entrando. Chequen las montañas. ¿Ven la cima de esa montaña? Hasta allá vamos. Hasta allá vamos a llegar. ¿Ok? Un pasito a la vez, pero hasta allá vamos a llegar. Allá está la cueva donde David se escondía de Saúl. Entonces, para allá vamos. Aquí a nuestra derecha, si se dan cuenta, está muy verde. Toda esa parte de ahí está verde porque ahí está el agua. Por ahí va la corriente del agua. Ahora vean a su derecha. Van a ver todas las cuevas. Este es el siguiente. Aconteció en una ocasión que Yeshua
Y le voy a estar llamando después ya para que se conecte. No, tampoco. Ahora sí que está el panorama perfecto para Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahora sí que está aquí mucha gente, mucho caos y está perfecto para... y la tierra estaba desordenada y vacía. Perfecto. Ok. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con estas palabras inicia el relato que cambió tu vida, que cambió mi vida, y si no ha cambiado hasta este momento, espero que el día de hoy cambie. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es que unas palabras escritas hace miles de años pueden cambiar nuestra vida? Pues cuando entiendes el significado de todo esto que Moisés, nuestro maestro, el profeta que Dios eligió para transmitir su revelación a Israel y al mundo entero, él comienza con estas palabras el relato. Y estas mismas palabras son las que comenta el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1 comienza el relato diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El relato de Génesis no pretende ser, y Moisés no lo escribió con el propósito de que se convirtiera en una declaración científica. Ese no fue el propósito de Moisés, escribir un libro de ciencia que se entendiera en el siglo XXI. El propósito de Moisés fue simplemente escribir el relato por el cual el Dios que hizo los cielos y la tierra comenzó a poner orden en una tierra que se encontraba en un estado de caos, de tinieblas, de oscuridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No me voy a extender a explicar por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Hay comentarios al respecto de todas las causas que explican que esto se desordenó y se llenó de caos, pero en el pensamiento antiguo se consideraba que existían fuerzas del caos y fuerzas del orden. Lo que Moisés con este versículo afirma y declara es que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el creador del orden, es el creador del bien, es el creador de toda bondad, es el creador de toda destrucción. Y en un mundo en desorden, en caos, ya sea por la propia responsabilidad del ser humano, ya sea por lo que el propio ser humano hizo, o ya sea por influencia externa del personaje que aparece más adelante en el libro de Génesis, que es la serpiente. La serpiente era astuta, aparece en el capítulo 3 de Génesis. Esta entidad espiritual que causó caos y desordenó el mundo antiguo, pues el creador del universo vendría a ordenar, a recrear. Y en este lugar que representa tanto a David, en este lugar en el que el rey David estuvo preparándose para ser rey de Israel y para ser el modelo de hombre conforme al corazón de Dios que él habría de usar para establecer un reino eterno, una dinastía sin fin. En este lugar donde David comenzó a ser preparado para esto, es donde vamos a hacer esta reflexión de lo que implica ser recreados. ¿Qué implica ser recreados? ¿Qué implica volver a comenzar, limpiar el corazón? Después de que el rey David pecó con Betsabé, y cuando fue reprendido por el profeta Natán, David escribió el Salmo 51. Al Salmo 51 se le llama el Salmo del arrepentimiento.
El Salmo 51 es el salmo que nos da las pautas o las bases del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, del arrepentimiento sincero. Y el rey David en este salmo escribió lo siguiente: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Crea en mí con un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y la palabra que él utiliza para decir crea un corazón limpio es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1 cuando dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que cuando el rey David en el Salmo 51 la palabra bara, ¿qué es lo que está en su mente? Lo que está en su mente es la obra de la creación. El momento en que Dios, de un caos, de una tierra de día, Dios comenzó a traer orden y posteriormente dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que el rey David, que está representado en este lugar, que no quiero que nunca olviden, y que ahora vemos a un pueblo, el pueblo de Israel, del cual él se le decretó que sería rey. Él tendría un reinado eterno, no nada más sobre Israel, sino sería rey de muchas naciones que vendrían a ser parte del reinado de David. Bueno, en este lugar donde el rey David estuvo siendo preparado para ser rey, está bien, es parte, son gajes del oficio. Aquí hasta los niños israelíes que pasan son parte del oficio, son parte del video. Estos niños judíos de la tribu de Judá son parte del panorama. Y bueno, ¿cuál va a ser la experiencia que voy a compartir con ustedes aquí? Ya no me voy a tomar mucho tiempo. Yo quiero que tú y yo, el día de hoy, repitamos la experiencia del rey David y repitamos la experiencia y la recreación que sucedió en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Tu vida y mi vida, al igual que la del rey David, en algún momento se desordenó, en algún momento se distanció de la obediencia al Dios verdadero, en algún momento pecamos, en algún momento nos dejamos llevar por lo que veían nuestros ojos, caímos en la tentación como cayó David y nuestra vida se llenó de caos, se desordenó. Pero a diferencia de Adán, por eso es que David es la rectificación de Adán, por eso es que David fue hallado con un corazón conforme al de Dios. A diferencia de Adán que se justificó, a diferencia de Adán que se excusó, a diferencia de Adán que le echó la culpa a la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto y yo comí, a diferencia de él, David reconoció su pecado, David reconoció su falta, David dijo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoció, él dio el paso que se tiene que dar para ser perdonado y es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el secreto del perdón es la confesión, el reconocimiento de que hemos pecado. Así que si el día de hoy Dios ha puesto en ti un corazón como el del rey David, y el día de hoy reconoces que tu vida está en desorden, desordenada y vacía, y el día de hoy quieres iniciar una etapa nueva en tu vida, en la cual la luz de su instrucción, la luz de su palabra pueda resplandecer, ven, te invito a las aguas que nos recuerdan el versículo de Génesis donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra se movía es una palabra que se utiliza en el contexto de una gallina que va a empollar, que va a tener a sus pollitos. Ven, te invito a que tú y yo nos metamos a esas aguas vivientes y recreemos el Génesis y recreemos el momento donde el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y en ese caos, en esas tinieblas, surge la luz y se inicia una nueva vida. ¿Qué te parece si vienes conmigo, me acompañas? Está aquí lleno de israelíes, está aquí lleno de judíos y
ponte a pensar las implicaciones que tiene que tú y yo, viniendo de entre las naciones, habiendo estado totalmente desconectados de la fe del pueblo de Israel, a este pueblo judío, que es el que preservó estas escrituras, ponte a pensar todas las implicaciones de que el día de hoy, en día de reposo, en Shabbat, venimos aquí a estar con toda esta gente y venir a este lugar a empezar de nuevo. Como pueblo de Dios, como pueblo de su heredad. ¿Y por qué no comenzamos este tour, Descubre la Biblia 2022, recreando nuestras vidas, haciendo un parteaguas en nuestra vida y entrando a esas fuentes de agua viva? Y mientras entres a esas aguas vivas, haz esto en el nombre del Hijo de David, de Yeshua, y que tu oración sea: Señor, crea en mí limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, Señor, vuélveme a hacer, vuélveme a crear, no conforme al primer Adán, conforme al postrer Adán, conforme al Hijo de David, que fue un hombre conforme a tu corazón. Ayúdame a seguir sus pasos, ayúdame a que a partir de hoy mi vida deje de estar desordenada y vacía y que a partir de hoy yo siga a la luz del mundo. Acompáñame a la Tevilá. ¿Están listos? Acompáñame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Palabras del rey David. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Súper padre. Electrificante. Qué emoción recibir el agua que limpia, purifica. Y aquí con estas piedras de los conocidos. Increíble. Vamos a ver. ¡Máxime! ¡Eso! Nuevo matrimonio, nueva vida. ¡Ah, con todo! De los edificios. Es la segunda habitación en extensión. Aquí había un segundo piso. Y esta habitación, y en realidad fundamentalmente el segundo piso, que no existe ahora, De Vaux lo llamó el scriptorium, utilizando una terminología de los monasterios medievales. Y llega a la conclusión que en este lugar es donde había actividad de escribas, sugiriendo con eso que los manuscritos fueron escritos aquí. Hoy podemos saber que la buena parte de los manuscritos no fueron escritos en Qumran. Tenemos, por ejemplo, los más antiguos están datados físicamente del siglo III, mucho antes de que existiera este lugar. Pero puede ser que algunos de los documentos sí hayan sido escritos aquí en Qumran. De Vaux, por ejemplo, otra razón por la cual lo llama el scriptorium es porque aquí y en la habitación del lado encontraron 3 tinteros. ¿Sí? Las laptops acá no tienen buena conexión. Entonces, encontró 3 tinteros. Steckel en la década del 60 afirma haber encontrado un 4º tintero. Y por lo menos se conocen 2 tinteros más en el mercado de antigüedades que afirman que tienen como origen qumrano. Es decir, de todas maneras, el hecho de 3, que sabemos que los encontró De Vaux, no es poca cosa, porque en la gran ciudad de Jerusalén, que era el gran centro literario del mundo antiguo, se encontraron 2. Ahora, piense que estamos en la mitad de la nada. No significa que esos tinteros hayan sido usados para escribir los rollos más muertos, pero sin duda explican que hubo actividad literaria acá. Entonces, en esta reconstrucción imaginada, ven, acá está el segundo piso. Y aquí, un lugar que ahora vamos a entrar, probablemente haya funcionado, según De Vaux, como un área también de biblioteca. Digamos, estamos en el corazón neurálgico de los edificios, porque es una comunidad de intelectuales. Y obviamente el libro juega un papel fundamental. La prueba está que tenemos tantos documentos. Y obviamente lo que se encontró es lo que quedó, de lo que seguramente hubo mucho más. Ahora les voy a contar una anécdota verdadera. Hace muchos años atrás, un día vengo con un grupo y veo, esto era nuevo, y veo este dibujo. Me llamó mucho la atención porque en el año 97, que fue mi primera exhibición
en el Santuario del Libro y con eso quedé fijo en mi cargo, que la hice en ocasión de la celebración del 50º aniversario del descubrimiento de los rollos y el Congreso Internacional más grande de la historia desde el descubrimiento en el 47 se llevó a cabo en el 97 en el Museo de Israel. Yo era joven, había entrado recién al santuario, y entonces produje una exhibición que la llamé Un día en Qumran, junto con el libro catálogo, y le pedí a Lee Rittmeyer un dibujo de su propiedad, que era este, que estaba en mi catálogo. Y dije, qué casualidad que está acá. Entonces, en Israel decimos lo siguiente, saben que hay un programa de computación Word. En Israel se compró uno solo. Y después todos lo copiaron. Uno solo pagó, ¿sí? Y todos los demás copiaron. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que a uno no lo acusen de plagio? Tiene que introducir cambios, decir no, porque no es lo mismo. Y entonces, digamos, eso lo imagino cuando quisieron plagiar esta reconstrucción, porque les venía muy bien, porque entonces la gente entiende cómo era este lugar, le pidieron seguramente al dibujante hacerle un cambio. ¿Y qué hizo? En el original, aquí hay un escriba que está copiando, y lo que sacó es el escriba. Sí, precisamente lo importante de todo esto no aparece, que era el escriba, tiene que haber alguien que escriba, ¿sí? Y entonces probablemente aquí hubo actividad literaria, y como dije, en la habitación de acá al lado es la habitación de lectura. Vengan aquí. Ahora. Como ven, no tenemos que caminar mucho, ya están acá. Buscando sombra todo el tiempo, ¿no? Claro. Cuanto más me... Otra vez. No sé cómo se pone esto. Se cae todo el tiempo. Sí. Bueno. נו צבי, עכשיו יש לך כבר, זהו, אתה תוכל לעשות את זה, בטח שאתה כבר עושה את זה, אתה לא צריך אותי. אני עושה את זה אחרת לגמרי, אני בדרך כלל סובל בחום, אז אני עושה את זה קצר ולעניין. קצר מאוד. כן. טוב. אבל הם באו כדי לשמוע אותי, אני לא יכול סתם ברור, ברור. טוב, entonces, vengan aquí. Nosotros estamos en una habitación. Si no recuerdo mal, creo que es el Locus 4, si no me falla la memoria, que Devaux decidió que en este lugar era un lugar de lectura. Fíjense en lo que parece un banco, ¿no? Es lo que están haciendo, están sentados. Y se encontraron también muchas lámparas de iluminación. Entonces llegó a la conclusión que probablemente en este lugar era un lugar que había actividad a la noche. ¿Y qué podían hacer a la noche? Probablemente leer. Y Devaux consideró que en estas dos habitaciones laterales era donde probablemente estaban, si no todos los rollos, había rollos. No se encontró ninguno, pero consideró que probablemente esta era la habitación. Y aquí aparece un tema muy importante, algo que a ustedes les parece obvio. Bueno, los judíos acostumbran a leer y son amantes de libros. Sin embargo, cuando Josefo habla de los grupos de la época del Segundo Templo, y habla de tres grupos. Habla de los fariseos, habla de los saduceos y habla de los esenios. Y como vieron hasta ahora yo no mencioné a los esenios. Porque a pesar de que todos siempre afirman que aquí vivieron esenios, en realidad no lo sabemos. El término esenio aparece solamente en griego y en latín. No aparece en los rollos del Mar Muerto. Cuando Josefo habla de los esenios, nunca los ubica en el Mar Muerto. Cuando Filón de Alejandría habla de los esenios, nunca los ubica en el Mar Muerto. Solamente lo conocemos de una fuente contemporánea de Josefo, que es Plinio el Viejo, que es un gran geógrafo romano. Y en un pequeño fragmento que se transformó muy famoso, que probablemente es de una fuente que él utilizó, porque según parece nunca Plinio estuvo en la tierra de Israel. En esa fuente se habla que próximo al Mar Muerto, en la costa occidental, que es donde nosotros estamos, había un grupo de esenios. No los esenios. Los esenios vivían en muchos otros lados.
pero probablemente un grupo de esenios. Y es interesante que cuando Josefo describe a los grupos, solamente cuando habla de los esenios dice esto, en la fuente número 7. Se dedican con admirable empeño al estudio de las obras antiguas, eligiendo sobre todo aquellas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo y el alma. Tratan de extraer de esas obras para poder curar las enfermedades, los conocimientos de las raíces medicinales y las virtudes de las piedras. Significa que él sabe que ellos son amantes de libros. No lo dice cuando habla de los saduceos y de los fariseos, solamente lo dice de los esenios. Si aquí hubieran encontrado 1 o 2 manuscritos, encontramos cientos de manuscritos. Entonces, suponiendo que una buena parte, y la discusión es cuánto, pero que una parte le perteneció a este grupo, y después vamos a ver por qué están en las cuevas, entonces eso se articula bien con lo que dice Josefo, que eran amantes de libros. Y entonces podemos entender que este grupo estaba dedicado al estudio, a la copia y a la interpretación de esas obras. Incluso en los rollos de Mar Muerto también dice que a la noche dedicaban 1/3 de la noche al estudio. Era un grupo dedicado a estudiar. Bueno, no hay mucho para hacer acá. Los partidos de Champions no los podían ver. Entonces no queda otra cosa. Entonces, estamos... Y además que eran celíbatas, ¿no? Célibes. Sí. Bueno, yo ahora iba a hablar un poco más adelante sobre el tema, sobre cómo está compuesto socialmente este grupo. Si era un grupo que vivían con familias, si hay presencia de mujeres, no hay mujeres, ¿sí? Y si era solamente un grupo de célibes. Pero sobre ese tema lo voy a hacer un poco más adelante. Pero sí, obviamente tiene que ver también con toda esa pregunta, ¿sí? Ahora, ¿qué hacían durante el día? Digamos, cuando yo trabajé la exhibición que inauguré en 1997 en el museo, tuve al mejor guionista que alguien puede soñar, Josefo. ¿Y por qué lo tuve? Primero porque no tuve que pagarle, que es una buena razón. Pero la gran razón es porque Josefo, en el libro Guerras, en el libro 2, en el capítulo 8 y en el parágrafo 5, nos describe un día promedio. ¿Qué hacían de la mañana a la noche? Y así que yo tenía para inspirarme en Josefo. Y suponiendo, como cree la mayoría de los investigadores, que aquí vivió un grupo de esenios, no los esenios, pero un grupo de esenios, lo que dice de los esenios es relevante para lo que yo necesitaba. ¿Y cómo comenzaba el día de los esenios? En la fuente número 8 dice: su piedad religiosa asume caracteres particulares. Nunca pronuncian una sola palabra profana antes de salir el sol. Dirigen al sol oraciones tradicionales como si le suplicaran que aparezca. ¿Dónde aparece el sol aquí? Allá. Significa que según Josefo, el lenguaje del cuerpo cuando ellos rezan era mirando hacia el este. ¿Y por qué eso es llamativo? Porque le está dando la espalda a Jerusalén. Jerusalén es hacia el oeste. Y eso es interesante porque lo tenemos en la tradición del libro de Daniel. Ya la costumbre que los judíos rezan en dirección a Jerusalén. Significa que si tiene razón Josefo, y Josefo nació en la tierra de Israel, él venía por parte de madre de los macabeos, de alcurnia sacerdotal, y cuenta en el libro Contrapión que en algún momento también estuvo pensando para incorporarse a los esenios, significa que los conoce. Cuando afirma que rezaban hacia el este, en caso de ser cierto aquí en Qumran, significa que le estaban dando la espalda a Jerusalén. Y eso tiene que ver con la polémica con Jerusalén, que se acuerdan que ya estuvimos hablando. Significa que el lenguaje del cuerpo también comunica esa misma idea. Ellos rechazan a Jerusalén. Y ellos tienen una nueva alternativa, y la alternativa es aquí en el desierto. Y luego los encargados envían a cada uno a trabajar en su oficio, lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta. Y luego se reúnen de nuevo en un mismo sitio, se envuelven el lomo con una faja de lino y se lavan todo el cuerpo con agua fría. Significa que Josefo sabe de la práctica de la pureza ritual en las albercas. Él no menciona ese tema cuando habla, por ejemplo, de los saduceos y fariseos, a pesar que todos los judíos se practicaban el ritual lustral con las aguas,
pero particularmente lo menciona cuando habla de los esenios. Ahora, entonces, una de las cosas que seguramente hicieron, dijimos, o los trabajos manuales, los trabajos industriales, o trabajos intelectuales, por ejemplo, estar copiando textos, o leyendo, o explicando, pero en algún momento dejan de trabajar. Entonces vamos a hacer el día de ellos. Bueno, pues estamos partiendo de Qumran después de este tiempo tan especial ahí con el doctor Adolfo Reutemann. Ya fuimos prácticamente el último grupo que estuvo aquí y estamos abordando nuestro autobús y nos vamos a la última parada de este. Bueno, pues esta fue nuestra visita a Qumran. Después de estar ahí un tiempo muy especial con este recorrido con el doctor Adolfo Reutemann, pues ahora nos dirigimos a la última escala de este primer día del tour y nos dirigimos ahora al Mar Muerto. Y este es el autobús que nos va a estar dirigiendo. Aquí está Zvi, nuestro guía. Hello. Y aquí estaremos. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, me está poniendo una helada! ¡Ay! Y bueno, pues aquí nos vamos a subir a este autobús para continuar a la última estación del día de hoy. Aquí tenemos a nuestro chofer que va a estar en el tour, nuestro querido Salah. ¿Cómo Manishma? Salah. Y aquí está. Saludos al video, saludos aquí. Ok. ¿Listos para el Mar Muerto? ¡Súper! Bueno. Y aquí ya listos para irnos. Y este es el tour Descubre la Biblia del 2022. Vámonos a la última estación del día de hoy. Acabamos de estar en este recorrido por Qumran con el doctor Adolfo Reutemann. Y después de este recorrido, aquí en Qumran, a orillas del Mar Muerto que está aquí a mis espaldas, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la lección que podemos aprender acerca de este grupo? ¿Cuál fue la reflexión que tuvimos el día de hoy después de recorrer Qumran con todo lo que implica vivir en el desierto, con este sol intenso? Estamos aquí a más de 40 grados centígrados y al reflexionar en la vida de estos esenios que dejaron todas sus comodidades allá en Jerusalén, la cual para ellos era una ciudad ya corrompida, una ciudad que se había convertido en una cueva de ladrones, como el mismo Yeshua declaró cuando entró al templo y vio todos los negocios que se estaban llevando a cabo ahí. Y bueno, por toda esa corrupción religiosa y con el deseo de volver a comenzar, con el deseo de volver a los orígenes de la nación de Israel, ellos fueron al desierto. De la misma manera en que Israel, al salir de Egipto, nace como nación y es formada, es criada en el desierto, eso es lo mismo que está en la mente de estos israelitas que salen de Jerusalén para venir acá al desierto, aquí donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, y ellos vienen aquí. También este es un lugar donde muy cerquita de aquí estuvo Juan el Bautista haciendo bautizos, también el mismo lugar donde el profeta Elías fue elevado al cielo y donde continuaremos el siguiente episodio de este recorrido, de este tour. El día de mañana vamos a conectar el día de hoy con el día de mañana, donde ya hablaremos acerca del bautizo y bueno, continuaremos con esta serie de estudios y reflexiones con respecto al bautizo, la Tevilá, el nuevo comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Bueno, pues este grupo de esenios deseaba recrear ellos mismos esta idea del desierto, de ir ahí y de comenzar de nuevo, de ir ahí y ser recreados nuevamente en este ambiente de caos religioso de Jerusalén, venir aquí al desierto, comenzar todo de nuevo y empezar a reflexionar en la esperanza de los profetas, en pedir por el hijo de David, que
según los cálculos de ellos, según las profecías de Daniel y otros profetas, estaba próximo a aparecer. Y este grupo, a diferencia de muchos otros grupos que existían desde tiempos del profeta Isaías, ya que el profeta Isaías anunció su mensaje entre 600 y 700 años antes de Cristo, o sea que alrededor de 7 siglos habían pasado en que Isaías había hablado de su visión de un mundo de paz, de un mundo de reinado del Creador en esta tierra, y muchas generaciones estaban esperando el cumplimiento de las profecías de Isaías. Pero a pesar de que muchas generaciones y otros grupos estaban esperando el advenimiento del Mesías, del Hijo de David, de ese reino de paz, fue a este grupo en particular que vino aquí al desierto, a este clima tan difícil, a estas condiciones, aquí al Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Fue a este grupo a quienes se les cumplió el deseo, el anhelo de que el Hijo de David apareciera. Voz que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. ¿Por qué fue a este grupo en particular? ¿Qué podemos aprender de ello? Bueno, si este grupo dejó toda la comodidad, todas las distracciones, todo lo que el mundo allá afuera les podía ofrecer, para venirse aquí a quitar toda distracción, todo lo que este mundo les podía ofrecer. Si Juan el Bautista se vestía de pieles de camello para recordar que no pertenece a este mundo, porque la piel de camello pues obviamente le iba a raspar, iba a ser una ropa incómoda, para recordarle que él no pertenece a este mundo. A diferencia de los reyes de las naciones, Yeshua dijo: los que se visten de ropas delicadas viven en los palacios. Los reyes, la gente que vive para este mundo, pues solo busca la comunidad, solo busca pues el disfrutar de este mundo, porque pues ellos realmente esa era su única expectativa, lo que podían sacar de este mundo. Pero aquellos que tenían una esperanza que trascendía a este mundo físico, aquellos que tenían una esperanza en el mundo por venir, pues tenían que recordarse eso al venir aquí a un lugar en que no hubiera más distracciones de este mundo y poderse enfocar a la oración, al estudio de la palabra, a la copia de textos bíblicos y al enfocarse en la esperanza de los profetas de un mundo mejor, un mundo donde no habría más muerte, más corrupción, más impureza, un mundo donde la gloria de Dios cubriría toda la tierra como las aguas cubren la mar. Y eso es lo que podemos aprender de esa generación, eso es lo que podemos aprender de este grupo, que lo dejó todo por esa esperanza bienaventurada, esa esperanza dichosa de que el Hijo de David, el mensajero, el Hijo de Dios, el que vendría a establecer su reino en esta tierra, ellos depositaron su esperanza en que vendría. ¿Y cuál es el aliento, la esperanza que tenemos de ellos? Que Dios escuchó su voz. Y si Dios escuchó la voz de ellos, pues muy simple, lo único que tenemos que hacer ahora es seguir su ejemplo, salir de todas las distracciones de este mundo, de todas las voces de este mundo que roban nuestra atención, enfocarnos en las escrituras de los profetas, enfocarnos en la esperanza de los profetas, en especial la esperanza, la visión del profeta Isaías, que es quien más habló con elocuencia, quien más escribió acerca del Hijo de David, del Mesías que vendría. Y si Dios les escuchó a ellos, el mismo que no cambia, el mismo que es que permanece para siempre y que no cambia, pues también puede escuchar nuestra voz. Así que sigamos nuestro recorrido por estos lugares, purifiquémonos, como dice la Escritura, de toda contaminación, de toda impureza, y sigamos aprendiendo lo que es la esperanza de que el agua de su palabra nos purifique. En el siguiente episodio vamos a aprender acerca de la tevilá, de lo que implica sumergirse en las aguas y ser una nueva criatura, como está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Y como dijo también el profeta Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros, echará todos nuestros pecados al fondo del mar. No hay mejor lugar en el mundo para poder entender lo que está escrito de que me rescató del lodo cenagoso. Me sacó del lodo para sentarme en su presencia. Ningún lugar mejor que este, aquí en el Mar Muerto, donde por más que trate de hundirme, no puedo, miren, floto. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la tierra, en los montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey, por siempre guardaremos